A propósito del acontecimiento del presunto ataque químico en Douma, en Siria, y de la respuesta con bombardeos aéreos por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, es necesario hacer una reinterpretación, un análisis del conflicto en Siria. Para eso, entonces, es necesario entender el conflicto en tres dimensiones: una dimensión doméstica o nacional, una más amplia dimensión regional y una dimensión global. En la dimensión doméstico-nacional actúan diferentes actores, el gobierno por una parte acompañado de otros aliados y lo que se conoce como la oposición, integrada por diferentes grupos y milicias, entre ellos el Estado Islámico, por ejemplo, o lo que antes se conocía como el Frente Asnurra y que hoy se conoce como Tar al-Asham. Por otra parte, a nivel regional tenemos actores estatales y no estatales, estatales como Turquía, Arabia Saudita, Irán, también así en menor medida Qatar e Israel, y actores no estatales como el Kurdistán, que se extiende sobre Siria, Irak y el norte incluso de Turquía, por supuesto, y el norte de Irán, que es un actor no estatal que hace presencia en la dimensión regional. Y por último, una dimensión global en donde los actores más trascendentales y claves son Estados Unidos y Rusia. Precisamente la presencia de estos actores puede confundir el análisis del conflicto y su comprensión. A veces se dice que se trata de una reedición de la Guerra Fría. No podemos hablar de una reedición de la Guerra Fría por varios factores. Primero, porque no se trata de la confrontación de ideologías políticas, no se trata por la implantación de un régimen político específico. Segundo, no se trata de la contradicción o disputa de dos modelos económicos, capitalismo contra comunismo, no se trata de eso. Tercero, no se puede concebir a los actores regionales como estatales como Turquía, Arabia Saudita, Irán, incluso el mismo Siria, como meros satélites donde se juega la disputa global de Rusia con Estados Unidos. No, cada uno de esos actores tiene sus propios intereses y hoy, a diferencia del pasado, tienen la capacidad y la voluntad de poner en juego y de influenciar determinadas situaciones en el sistema internacional, específicamente en el caso de Siria. Y por último, a diferencia del pasado, hoy el gobierno de Estados Unidos en el interior de la nación americana sufre contradicciones entre una oposición, unos grupos que no están de acuerdo con el gobierno de Trump. ¿Por qué es importante el conflicto en Siria? Porque refleja el momento por el que está pasando el sistema internacional y específicamente el orden internacional. Aquel orden construido luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que fue una arquitectura realizada para la hegemonía estadounidense, hoy se está desvaneciendo. Y ese desvanecimiento trae una incertidumbre sobre el orden internacional, y esa incertidumbre es resaltada por un resurgimiento de los intereses nacionales y de la perspectiva realista y de la geopolítica como guías, disciplinas y reflexivas para que los estados y actores no estatales pongan en juego sus intereses para la creación de un orden conforme obviamente a sus intereses. ¿Por qué también es importante el conflicto? Porque aquí se está viendo también el colapso de un paradigma, y es el paradigma de la modernidad. Eso también tiene que ver aquí profundamente. Tiene que ver porque hay diferentes proyectos hoy geopolíticos de ordenación del mundo, y esos actores son los que precisamente se están enfrentando en Siria. El conflicto en Siria comienza por unas causas que tienen que ver con dos proyectos de gasoductos, pero hoy esas causas ya, digamos, no tienen trascendencia, si se quiere ver así, y más bien podría interpretarse el conflicto como un empantamiento, están empantanados, más bien. Los actores que están haciendo presencia, sobre todo los actores globales, están empantanados en ese conflicto, no hallan cómo salir de él, porque no es fácil que el presidente, y sobre todo el de Estados Unidos, tome una decisión, decir me retiro. No, en Estados Unidos hay unos poderes igual de importantes al poder del presidente. Por ejemplo, piénsese en Wall Street, piénsese en la Fed, piénsese en la industria armamentística norteamericana, que también tienen la capacidad de influenciar determinadas situaciones en materia global. Razón por la cual el conflicto en Siria todavía sigue abierto. Las mediaciones de la ONU no han sido trascendentales.
el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente porque pertenece a ese mundo, a esa ordenación del mundo de la posguerra, segunda posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, no tiene hoy la capacidad para determinar la solución a ese, y es un conflicto que responde a la naturaleza de una guerra híbrida como los tiempos que hoy estamos viviendo.